Hola, en este momento les estaremos hablando sobre la historia de la novela. Este grupo está conformado por Léresis Rodríguez, número 8, Carla Tejada, número 16, y quien les habla, Wandreli Terrero, número 17. Hola, mi nombre es Wandreli Terrero y les voy a estar hablando sobre la historia de la novela. La novela es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores. La historia de la novela se divide en 4 etapas. Estas etapas son Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea y la actualidad. Buenas, yo estaré hablándoles sobre la Edad Media. Comenzaremos por los antecedentes. Resulta imprescindible abordar el tema de los orígenes de la novela histórica, puesto que el modelo del que surge la obra de Walter Scott y en concreto su novela Ivanhoe, 1820, que va a consagrar como canónica del género, tiene unas características que en cierto modo siguen vigentes en la novela histórica que se escribe en la actualidad, como tendremos ocasión que comprobar en los ejemplos que analizaremos en la segunda parte de este trabajo. Se suelen citar como antecedente de la obra de Walter Scott la novela histórica que se escribe en prerromanticismo inglés. También estaré hablándoles sobre el origen y la evolución que ha tenido la novela en la Edad Media. En la Edad Media surge la novela sentimental y la caballeresca. En el periodo del 1200 hasta el 1750 vio el ascenso de la novela, en el sentido al principio de un relato corto de ficción que rivalizaba con el romance, que tenía la extensión de la epopeya. Esto ocurrió en toda Europa, pero solo en español e inglés se fue más allá expandiendo y la novela se convirtió en el término normal para las narrativas de ficción. Los romances eran narraciones en versos que se hicieron en lenguaje romance, de ahí muy bien se toma el nombre. Las primeras obras de este género datan del siglo XI y XII. Se desarrolló con el tema como la caballería artúrica, no siendo fácil concretar cuándo de estos primeros romances se debieron a los modelos de la antigua Grecia y cuánto de las epopeyas en verso folclóricas como Beowulf y el cantar de los Nibelungos. Seguiremos con las obras y los autores de esta misma época. Entre estos se pueden destacar Ruiz Juan, también conocido como Arcipreste de Ita. Este nació en Alcalá de Henares. Este fue un creador de una obra miscelánea predominante, narrativa en verso que constituye una de las obras más importantes de la literatura medieval española. También tenemos a Martínez de Toledo, conocido como Alfonso, más conocido como arcipreste de Talavera. Vivió en Aragón y fue racionero de la Catedral de Toledo. El Corbacho o Reprobación de Amor Mundano, la obra más conocida y estudiada del arcipreste de Toledo. También autor de las vidas de San Segundo de Fonso y San Isidoro, de la obra histórica Atalaya de las Crónicas. Y por último tenemos a Marco Polo. Tenemos viajes de Marco Polo. Tras regresar de su patria, iniciaría un segundo y definitivo viaje a China, donde fue consejero del emperador mongol de la dinastía Yuan, Kublai Khan, nietos de Genghis Khan. Vivió 16 años en China y participó como embajador en las campañas militares del emperador contra Japón e Indonesia. Y por último tenemos a los precursores y figuras importantes de la Edad Media.
La primera novela se produce entre el siglo II a.C. y siglo III después de Cristo, en Grecia y Roma, y se ha clasificado en 4 tipos básicos: novelas de viajes, novelas románticas, novelas sátíricas y novelas bizantinas. Como Pierre Daniel Huet señaló, en 1670 las obras épicas tienen su precedente en Virgilio y Homero. Se solían usar el verso, adecuado a una tradición de representaciones orales. Hoy esta tradición se remonta más atrás, a la época sumeria, epopeya de Gilgamesh, y a la mitología hinduista Ramayana y Mahabharata. Ahora les estaré hablando sobre la Edad Moderna en la novela. Sus antecedentes. Esta inició con la difusión de la imprenta, la cual incrementó la comercialización de las novelas y los romances, aunque los libros impresos eran caros. La alfabetización fue más rápida en cuanto a la lectura que en cuanto a la escritura. Todo el siglo estuvo dominado por el subgénero de la novela pastoril, que situaba el asunto amoroso en un entorno bucólico. Origen y evolución. A mediados del siglo XVI se produjo un cambio de ideas hacia un mayor realismo, superando en este punto las novelas pastoriles y caballerescas. Así se advierte el Gargantúa y Pantagruel de Francois Rabelais en la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades en 1554. Origen, esta última de la novela picaresca. La novela moderna, como técnica y género literario, continúa en el siglo XVII en la lengua española, siendo su mejor ejemplo Don Quijote de la Mancha en 1605, de Miguel de Cervantes. Obras y autores destacados en esta época. Se destacaron autores como La Arcadia en 1502 de Jacopo Sannazaro, la cual se expandió a otros idiomas como el portugués, Menina y Moza en 1554 de Bernardín Ribeiro. Obras y autores destacados en esta época. Se destacaron autores como La Arcadia en 1502 de Jacopo Sannazaro, la cual se expandió a otros idiomas como el portugués, Menina y Moza en 1554 de Bernardín Ribeiro. Edad contemporánea. Antecedentes. 232 años desde 1789 hasta la actualidad. Una de las características principales de la novela contemporánea es que permite figuras nuevas que antes no eran permitidas en la novela. Se dice que el inicio de la novela contemporánea fue hacia fines de los 1800, más específicamente en el año 1890. Origen y evolución. Este tipo de novelas estará atravesada por 3 grandes acontecimientos que distinguirán todo este periodo. Entre ellos lo que son las guerras mundiales, Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, crisis económicas y fuertes movimientos sociales, culturales, artísticos y políticos que caracterizaron al siglo XX. La novela contemporánea se enfrentó a varias crisis y a cambios a nivel mundial por los que tuvo que atravesar el hombre. Por estas razones, la literatura se propuso como una vía de escape, cuya finalidad fue la liberación, el autoconocimiento y la búsqueda de la felicidad. Aparecen nuevos elementos que antes no se podían utilizar, pero que sí son permitidos en la novela contemporánea. Estos son fotos, dibujos, recortes de papel periódico, entre otros. Obras y autores destacados. Entre los autores destacados tenemos a Camilo José Cela, la cual su obra más importante fue La Colmena de 1951. Esta inaugura el realismo social de los años 50. También a Rafael Sánchez Ferlosio, es el autor del Jarama, la mejor plasmación de la estética objetivista. El autor desaparece asumiendo el punto de vista de una cámara que se limita a filmar todo lo que tiene delante. Por ello,
el peso fundamental de la obra descansa en los diálogos. Y también tenemos a Miguel Delibes, de costumbres sencillas y gran aficionado a la caza. Ha mostrado siempre su preocupación por la defensa de la naturaleza y ha criticado a la sociedad deshumanizada y consumista. Entre las obras destacadas tenemos a El reino de este mundo, Inés de Alma mía y De parte de la princesa muerta. Precursores y figuras importantes. Jean-Paul Sartre, filósofo, dramaturgo y escritor francés de alta implicación en la política mundial, fue un ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1964, pero rechazó el premio debido a consideraciones ideológicas. George Orwell, escritor y periodista británico nacido en Raj británico en la India, fue un fervoroso activista socialista en contra del imperialismo británico y opositor tanto al nazismo como al estalinismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y Albert Camus, escritor nacido en Argelia, desarrolló una importante obra novelística y dramaturga bajo el influjo del existencialismo alemán, y las obras de Chopin y Nietzsche. Se le confirió el Premio Nobel de la Literatura en 1957. Ahora les estaré hablando sobre la novela en la actualidad. Antecedentes. Llegados los años 70, surge un nuevo grupo de escritores conocido como Generación del 68, cuyas características más importantes son su evolución hacia formas tradicionales del relato en las que la anécdota vuelve a cobrar importancia, a pesar de que se inician en la narrativa experimental. La organización de la trama, subgéneros menores como novela policíaca, novela de aventuras, folletín, entre otros. Origen y evolución. La novela policíaca. De gran calado en nuestra época, entroncontada con la novela negra y con clara influencia anglosajona. Hemos podido ver en los últimos años cómo autores españoles acudían a ella para reflejar la realidad que los rodeaba. La novela de ciencia ficción. Aunque no se trata de novelas españolas, se han dado a llamar distopías, utopías nada agradables del futuro, que sus autores ambientaron en un futuro que es ya nuestro presente. La novela satírica. Mención especial merecen las novelas de Eduardo Mendoza, en las que desde un sentido del humor hilarante y esperpéntico describe la sociedad española sin compasión ninguna. Obras y autores destacados. Vázquez Montalbán y su inspector Pepe Carvalho. En novelas como Asesinato en el Comité Central, describe la Barcelona de finales del siglo XX y la dureza de la vida en los ámbitos marginales de la sociedad. Alicia Jiménez Barlet creó su inspectora Petra Delicado, que fue llevada a la televisión y plantea casos que indagan en la sociedad actual desde el cinismo y la visión ácida de una mujer policíaca. Y por último, Lorenzo Silva en su inspector Bevilacqua, en guardia psicólogo y pesimista que recorre los entramados de corrupción y crimen de la sociedad española contemporánea. Precursores y figuras importantes. Solo un escritor español ha conseguido llegar a más de 10 millones de lectores en todo el mundo con un único libro, Carlos Ruiz Zafón, en 1974 a 2020, La sombra del viento como él. Los autores como él, que arrasan en el extranjero, no son solo los más vendidos, también son los más premiados. Los galardones ayudan a que los libros viajen bien dentro y fuera de España.